Ya es viernes y hoy en Cara a Cara recibimos la visita de Gibran Ramírez. Él es académico, polemista en los medios de comunicación, conocido particularmente desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador por sus enfrentamientos dialécticos, en muchas ocasiones acalorados, con analistas como Denise Dresser, como Carlos Bravo Regidor, y estará con nosotros para platicar y hacer un balance de lo que supone el primer año de la victoria de López Obrador y los distintos ejes de la actualidad política. De aquí hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. Escríbenos al 33 18 80 76 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Sigue el cerco claro, directo, contra Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos durante un periodo en la administración de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que ya tenía una orden de aprehensión por el caso Fertinal, por el caso Altos Hornos de México, una compra a sobreprecio, una compra difícil de explicar en términos financieros, y ahora la Fiscalía General de la República informó este mismo viernes que obtuvo una orden de aprehensión en contra del propio Lozoya, pero ahora por el caso Odebrecht, el famosísimo caso Odebrecht, esta transnacional brasileña que ha comprado políticos en todo el continente, en toda América Latina, ha pagado campañas, incluso ha hecho renunciar presidentes, suicidios como el caso de Alan García, exmandatario del Perú. Se suicidó luego de que inició el procedimiento que lo vinculaba precisamente a la empresa Odebrecht, y lo que hacía o lo que hace esta empresa, esta transnacional brasileña, es que paga campañas políticas en distintos países del mundo y después recibe a cambio contratos de parte de las administraciones públicas. En este caso, la negociación, lo que supimos por publicaciones tanto en Brasil como en México, es que esta empresa invirtió una cantidad muy importante que supera los $10 millones en la campaña de Enrique Peña Nieto. Transfirió a cuentas que estaban vinculadas a Emilio Lozoya, cuando Lozoya era el encargado de la recaudación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, ya no solamente en el caso de Emilio Lozoya es Altos Hornos de México, la compra de Fertinal, ahora ya también se agrega el caso más, digamos, con más fuerza, con más hebras, con más dimensiones, que es el caso Odebrecht, porque aquí ya no solamente estamos hablando pues de una práctica irregular, un caso de corrupción que en muchas ocasiones puede tener que ver con sobreprecios, con cohecho, con contubernios, sino que aquí lo que podemos estar viendo es la primera señal de algo que puede ser mucho mayor, es decir, algo que puede crecer hasta el caso de Luis Videgaray. Luis Videgaray fue secretario de Hacienda, usted lo sabe, secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mano derecha del ex presidente, y en su momento en la campaña electoral fue el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, seguramente acuerdos de esta naturaleza tenían que ver también con Luis Videgaray, tenían que ver con la primera fila del equipo de Enrique Peña Nieto. Veremos si logran encontrar, porque todavía no lo han encontrado, a Emilio Lozoya de parte de la administración de López Obrador, si identifican o no el paradero del ex titular de Pemex, y todo indica, el abogado de Lozoya ha estado dando entrevistas durante este tiempo en distintos medios de comunicación nacionales, en donde dice que pues si agarran a Lozoya, él va a hablar y va a decir todo lo que sabe en torno a los negocios que se hacían en la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, veremos si Lozoya es o no es el primer vínculo que enlaza la corrupción en el sexenio pasado con el propio presidente de la República. Por lo pronto,
otra orden de aprehensión, ahora por el caso Odebrecht. Ya no estamos hablando de Altos Hornos, ya no estamos hablando de Fertinal, estamos hablando en particular de Odebrecht y lo que pudo haber sido una financiación corrupta de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Polémica nacional por las manifestaciones de la Policía Federal, cruce de declaraciones entre López Obrador y Felipe Calderón. Ayer, al filo de las 11 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, acusó al expresidente Calderón de estar detrás de las movilizaciones de los policías federales. Pocas horas después, el propio presidente colgó, el expresidente Felipe Calderón, colgó un mensaje en sus redes sociales en donde negaba cualquier vinculación a estos hechos. Escuchamos ambas posturas, escuchamos lo que dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional, la Policía Federal y también la respuesta que dio ayer el expresidente Felipe Calderón. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. Al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, una gran admiración y respeto por los policías federales, como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración. Por eso lo de la Guardia Nacional, que no existía, y miren lo que había, ya para qué, tengo que explicar mucho, que había para proteger a la gente. Pues lo que estamos viendo, lo de antier y lo de ayer y posiblemente hoy. Imagínense con qué se contaba. Qué buena decisión la de reformar la Constitución. A ver, sobre este caso hay mucho cruce de información, videos, elementos que están en redes sociales. ¿Qué sabemos? Primero, la única prueba que en este momento ha mostrado el gobierno de López Obrador de la infiltración o la posible infiltración de Felipe Calderón, que Felipe Calderón asusa a los policías federales, es una grabación en donde uno de los líderes del movimiento de alguna forma esboza o señala que le parecería correcto que su representante sindical fuera Felipe Calderón. Bueno, pues ya rayando en el surrealismo, pero no sabemos ni quién es este cuate, ni si representa o no al gremio, si tiene voz, si la declaración que hace lo hace consciente, porque también en el mismo video se ve que él hace la declaración pidiendo la intervención de Felipe Calderón, pero también hay una serie de policías que abuchean en el momento en que él hace esa declaración. Por lo tanto, el gobierno de López Obrador ha señalado a través de Durazo que Felipe Calderón está detrás de las protestas, pero en realidad lo que tenemos como pruebas en este momento es simplemente esta declaración, por supuesto que desafortunada del policía, pero en realidad no sabemos si representa o no a la totalidad de los policías que se están manifestando. ¿Qué sí sabemos y qué creo que es un debate que es importante? Uno, por supuesto que hay niveles de corrupción en la Policía Federal, nadie puede negar ese hecho. No es una policía impoluta, es una policía que se ha venido construyendo con el tiempo, tal vez es menos corrupta que las estatales y las municipales, pero se ha venido construyendo con el tiempo, con errores, con caídas, con problemas de conformación, con sueldos que muchas veces están por debajo, 17 mil pesos por debajo incluso de los policías municipales en Zapopan o incluso en el municipio de Guadalajara, pero que es cierto que hay un nivel alto de corrupción, y tan es así que pues muchos, tanto Peña Nieto quiso hacer una gendarmería, en este momento López Obrador una Guardia Nacional, porque no confían del todo en la eficacia y la no compenetración con el crimen organizado de parte de la Policía Federal. Otro asunto es lo que dijo López Obrador, que es que 10,000 de los 30,000 policías de la Policía Federal son corruptos. Eso es un dato que el presidente tiene que comprobar y tiene que decir pues de dónde surge esa información para realizar ese tipo de aseveraciones. Por lo tanto, hay corrupción, sí. La magnitud de la corrupción al interior de la Policía Federal, de la ex Policía Federal que está en desaparición, pues en realidad no
la conocemos. Creo que el papel de Felipe Calderón como expresidente de la República tiene que ser más constructivo. Él no es un cualquiera, fue presidente de este país, le tocó tomar decisiones y me parece que no es bueno que a través de las redes sociales esté buscando todo el tiempo golpear a la actual administración, como también fue negativo cuando Fox lo hacía con él, como su antecesor. Creo que no es el papel de un ex jefe de Estado comportarse de esta manera. Y sí hay que señalarlo, hay graves problemas en la implementación de la Guardia Nacional. Lo estamos viendo en Jalisco. Llegan sin ideas de cómo se estructuran las regiones, no conocen el mapa local. Hay mucha incertidumbre entre los policías, entre los militares, porque hay un cambio, pues tanto en las antigüedades como en los salarios, como en las prestaciones sociales. Y creo que si López Obrador quiere que la Guardia Nacional dé resultados y reduzca los niveles de violencia a corto y a mediano plazo, lo primero que tiene que hacer es implementar de forma impecable el proyecto de Guardia Nacional. Si no, pues difícilmente se verán resultados en la materia. 9:15 a.m. Al corte regresamos para hablar con Gibran Ramírez. Muchos temas para platicar con él y más adelante con Julián Atilano en su comentario de este viernes. Estética auditiva. En el 91.5, zona 3, la radio específica. 9:19 a.m. Gracias por estar en comunicación con nosotros. El WhatsApp abierto, 3318-807641, para que participes con nosotros este viernes 5 de julio, primer viernes de mes. Ya lo habíamos presentado, que nos acompañaba esta mañana Gibran Ramírez, maestro en ciencia política. Actualmente se desempeña como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ha sido asesor parlamentario en el Senado de la República, también en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y creo que más bien ha sido conocido en los últimos meses por ser un polemista en medios de comunicación. Gibran, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿cómo estás? ¿Te gusta esa característica? ¿Polemista en medios? Sí, también, ¿por qué no? Sí, claro. Claro, a eso me he dedicado los últimos años. No sé si son 2 o 3 años que voy yendo a televisión a debatir justamente. Pero las últimas han sido las más mediáticas, ¿no? Denise Dresser, tuviste una fuerte. Sí, el año pasado a principios de este año con Denise. Estaba justo iniciando el gobierno de López Obrador, ¿no? Sí, tenía poco tiempo. Sí. Fueron varias ahí con Denise. Últimamente circuló mucho también una con Carlos Bravo. Sí, aquí tenemos ahorita un audio del momento más tenso de la discusión. Muy bien, pues sí, también hacemos eso, defendemos nuestras razones en público. A ver, si quieres comenzamos, Gibran, con el asunto de la Policía Federal, para que me des tu opinión, el asunto relacionado con Felipe Calderón. Volvemos a escuchar las posturas tanto de Calderón como la que habló hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador. Lo comentamos y después ya pasamos a esta faceta de polemista. Muy bien, con todo el gusto. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. Al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, una gran admiración y respeto por los policías federales, como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración. Por eso lo de la Guardia Nacional, que no existía, y miren lo que había, ya para qué, tengo que explicar mucho, qué había para proteger a la gente. Pues lo que estamos viendo, lo de antier y lo de ayer y posiblemente hoy. Imagínense con qué se contaba. Qué buena decisión la de reformar la Constitución. ¿Cómo lo interpretas? ¿Es grilla? ¿Hay algo de fondo? Es mucha grilla. Hay desde luego grupos de poder que se mantienen a lo largo de las administraciones en ciertos cotos en los que se especializan. El sexenio de Felipe Calderón estuvo especializado política y técnicamente en el uso de la fuerza, y uno de sus instrumentos primordiales fue la Policía Federal, una policía donde mandaba, como mandaba en toda la política de seguridad, Genaro García Luna, que tuvo un tejido, ya sabemos,
además de político al interior de la institución, que consolidó una consultora propia fuera en Estados Unidos para seguir gestionando esa información privilegiada. Entonces, testimonio de la continuidad de este grupo en el poder, en esos asuntos, hay. Ahora, lo de Calderón me parece más bien caricatura. Y es una caricatura que está utilizando también Morena y el gobierno de la República, porque Calderón es un muerto políticamente. Calderón no vale nada. Calderón vale lo que ha logrado conjuntar en sus asambleas de México Libre, que va muy mal. Está planteando un partido político que no jala. Calderón existe en Twitter, donde hay 6 millones de clavados que se meten a todos los temas. Bueno, los clavados serán quizá la mitad, O ¿no? menos, 6 millones. Pero, esperemos que menos, digo, por la salud sí, mental de la sí, gente. sí, sí. ¿Eh? Y ahí existe. Y Pero tan existe que Durazo lo nombra. ¿por qué sirve? O sea, lo nombra más que a Marco Cortés, o lo nombra más que a Claudia Ruiz Massieu, o lo nombra más. Porque Lo ven más como rival, como adversario político, Sí. que a los dirigentes actuales del sistema de partidos. Si estuviera muerto, pues ni lo nombras. Lo que pasa es que la oposición no existe. Entonces Morena, el gobierno federal, necesitan hablar contra alguien. ¿Qué es ese otro del gobierno federal? No podríamos decir Marco Cortés, porque ¿qué es Marco Cortés? No significa nada. No ha posicionado un discurso que tú digas, estas son las demandas de Marco, salvo su video pidiendo a la OEA su intervención en México, cosas ridículas por el estilo. No existe el PRI como una agenda programática de oposición. Lo único que hay es una agenda de la reacción. En ese sentido, Calderón sí es el líder de esos cuantos, pero son muy poco relevantes. Pero está muy claro lo que quieren. Quieren una política de seguridad militarizada, quieren el regreso a los diseños López Obrador o institucionales del pasado. No, Calderón, la reacción. Ah, bueno, lo de la Guardia Nacional del fin de semana, No, ¿te claro parece que no. poco militar? No, es que es un diseño mixto, pero claramente. El campo Marte, los generales hasta adelante, hasta lo simbólico. Gibran, tú lo conoces muy bien, lo simbólico. Sí, claro. Quien pero tiene el peso en la política de seguridad son los militares. el diseño institucional de la Guardia no es un diseño militar. Se parece mucho al arma de La ley, carabineros dices. de Italia, claro. La ley. Y ahí sí, es, yo creo, un diseño mucho más realista que el de la política de seguridad de Calderón, que sí involucró a las corporaciones militares. Ahora se está inventando una nueva corporación policíaca. Ahora, tú no le llamas golpista a Calderón por esto. No, yo creo que él querría ser un golpista, pero sería tomarlo demasiado en serio. Pero es son que palabras muy gruesas, ¿no, Gibran? sí, Golpista. es que se le antoja, mira, se sube a la ola tuitera, y a Sí, la ola sí, sí. mediática. Que eso no está en la calle, eso no está en la gente. Se pone una escenografía con una bandera atrás diciendo extraño la presidencia de la Está bien, pues que la República, extrañe. ¿no? No pasa nada. Intentando dar un mensaje al pueblo de México y defender a la Policía Federal. Está haciendo usufructo de la ola mediática que se formó. A ver si con eso él empieza a ser más relevante. Yo creo que ha de estar muy contento de que se le llame golpista en Twitter, porque le Yo da, no creo que a nadie le guste. le da un tamaño político. Pues yo no sé, ¿eh? A ver, yo creo que es un adversario político del presidente, pero de ahí a llamarlo golpista, me parece que es un poquito No exagerado. creo que sea un adversario político del presidente. Fue. ¿Hoy qué significa? López Obrador sí era un adversario político de Calderón, Sí. porque podía convocar a marchas en 2008 masivas contra la privatización del petróleo, porque tenía un programa que respondía a lo que estaba haciendo Felipe Calderón. Felipe Calderón no tiene ni el programa ni la capacidad de convocatoria. Entonces, ¿quién es el adversario de López Obrador? ¿Quién es el conservador, el líder de los fifís? ¿Quién es? ¿Quién es en este momento el adversario de López Obrador? Yo creo que hay una serie de intereses anclados a la gestión anterior de la política económica que se agrupan alrededor, no de partidos, porque los liderazgos han servido poco en los partidos. El sistema de partidos está roto. No saben para dónde mirar. Los panistas y los priistas no apostaron por Felipe Calderón, están apostando por figuras fuera de los partidos. Gustavo de Hoyos en Coparmex, él es un opositor al presidente.
y no por lo que significa en términos sociales, sino por lo que significa en términos económicos. Claudio X González y el uso que ha hecho de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Él también es un adversario del presidente López Obrador. Por poner un ejemplo, a veces tienen salida vía mediática por Reforma, que lo ha hecho, digamos, primero de una manera estridente, pero después creo que se ha ido acomodando para mantener su existencia, su prestigio periodístico, ¿no? Ha ido ahí moderando esa línea, pero Pero hay cosas que publica Mexicanos Unidos contra la Corrupción que son ciertas, son verdad. sí, claro, pero Por ejemplo, los negocios de Carlos Lomelí son verdad. sí, y son, lo que yo digo es que esa agenda es una agenda estructurada políticamente. ¿Qué significa más en términos de corrupción si uno quiere combatir la corrupción en el mercado de los medicamentos? ¿Significa más Maipo y los oligopolios farmacéuticos o Lomelí? Dimesa, todos ellos. Sí, si quieres combatir la corrupción grande, vas y te fijas en donde están los contratos ya claramente Es que aparte el otro corruptos. es parte de la administración federal. Bueno, pero ya O sea, era, tiene ya un conflicto de interés. pero era Claro. farmacéutico antes, ¿no? O sea, eso hay, Era farmacéutico antes. hay que concederlo, ¿no? No es, Aunque siempre ha estado operando sus empresas al mismo tiempo No es en un- que está haciendo política. claro, tiene Cosa derecho. que no sé si sea muy ético. No sé, pero tiene derechos políticos como todos los ciudadanos, paramilitar. Ah, ¿no? claro, puede militar, pero deja sus Así negocios es. al lado, ¿no? No sé, sea, dice, si si voy a tú ser dejas diputado- tus actividades productivas al lado No, a ver, cuando... yo si mañana voy a ser diputado, pues dejaré mis actividades. de ¿Dejas el cualquier radio? tipo. No, Sí, no sí lo deberías, dejo. no sí lo dejo. deberías. Sí, claro. Pero- La gente no me va a creer, pues es obvio. No, o sea, claro. ¿Por qué? Pues porque no me va a creer. Pues dice, tú tienes una agenda partidista clara y cuando tú Mami, optas sí, mira, por la yo- militancia yo- en un no, partido, no, yo pues, estoy- no tiene nada de malo. Yo estoy absolutamente en desacuerdo. Es que hemos estigmatizado el partidismo y entonces hemos santificado la supuesta neutralidad. Pero tú atrás de un micrófono, así como yo atrás de un micrófono, Sí. tenemos posiciones, valores y militancias, así Totalmente sean de acuerdo, personales. totalmente de acuerdo. Entonces, tenerlas de cara al público y seguir haciendo uno lo que hace, bueno, en el caso de los empresarios concedo que es muy delicado, que quizá yo también lo haría, pero yo para empezar no sería empresario. Es complicado. Pero ¿no? dices, es mejor combatir a esos, pues, ¿qué fueron? No, 3, pero- 4 empresas que se llevan el 70% de la compra de medicamentos durante el sexenio. Ajá, mira. Y olvidarte de Carlos Lomelí. No olvidarte, pero si vas a investigar. López Obrador ya vetó 3 empresas, Sí. 2 de ellas fueron muy beneficiadas, otra no tanto. Y ahí está el caso Lomelí que no lo ha resuelto. Ahí está el caso Lomelí, no sé cuánto signifique en proporción de eso. No digo que no investiguen a Lomelí, jamás. Que lo investiguen todo lo que lo tengan que investigar. Que investiguen los contratos en el IMSS, todo lo que lo tengan que investigar. Pero si lo que les interesa es la corrupción y cómo afecta eso la vida pública de México, que investiguen la estructuración del mercado de medicamentos en México, quiénes son los más beneficiados, cuáles son sus relaciones políticas. Porque los de esas empresas, no salen al público a decir, yo soy priista, yo soy panista, Tienen yo sus- milito con tienen tal, sus- pero sí yo tienen sus milito. aliados, tienen sus aliados en las instituciones. Sí, No sé se si ahorita, esconden, pero se los esconden, tenían. militan, pero militan en las sombras y militan más que nada a Vale. favor de sus intereses. Por eso, sí. ¿No? Y si uno quiere combatir la corrupción, tiene que estudiar el problema, no tiene que ver cómo madrea a Morena en ese tema en particular. Yo creo que eso los haría mucho más creíbles. Ahora, ¿se vale hacer oposición con periodismo? Sí. Que lo digan, Bueno, pero todo que el lo mundo- digan. Todo el mundo se hace. pero que O sea, lo si digan. tú mañana te vas a vivir a cualquier otro país, te vas a dar cuenta que hay periódicos de izquierda, de derecha, ¿Y sabes de qué hacer? centro. ¿Y sabes qué hacer? Lo dicen. Lo dicen. Lo dicen en sus editoriales. Y cuando viene lo una dice la elección, Junta de Editores, nunca lo dicen los y periodistas. cuando vienen las elecciones, las pero lo dice la Junta de editoriales, Editores. las editoriales, pero en sus editoriales Es que los sí hay una- diarios sí, se pronuncian. Claro. Pero hay una división entre la Junta de Editores y los que producen la información. Los que producen la información nunca se decantan. Los de la Junta de Editores, claro que se decantan. ¿Por qué? Porque el periódico tiene ciertos valores, tiene una cierta forma de entender el mundo, o ciertos intereses. O sea, Claro, cualquiera de las y dos su cosas. agenda de investigación periodística está Tú condicionada no por sabes, ello. si abres el Washington Post, sabes lo que te vas a encontrar. Pues claro, si Si abres, abres el si New abres Times, el y Times, si abres aquí el Reforma, sabes lo que te vas a encontrar. Y si abres la Jornada, sabes lo que te vas a encontrar. yo digo que no. Yo digo que ¿No? no. O sea, ¿no crees que en la Jornada hay una agenda proclive al gobierno y a la izquierda? Sí.
¿Y por qué tiene algo de malo? Te quedaste en 2008, Enrique. No, yo leo la jornada todos los días. No has leído la jornada. A ver, no. Durante el sexenio de Peña le metió mucha en la jornada. Pero después, Y a partir de 2018... la jornada tuvo grandes cosas peñistas. Totalmente. Pues no, sobre todo eso hecho. Dejó... Pero fíjate, a partir de 2018, pues tú lees los encabezados, lees las notas, lees todo. Lee las rayuelas y dime si la jornada... son más críticos. Si la Yo estoy de jornada acuerdo, es pro-presidencial. O los cartones. Lee la última entrevista que le hacen Luis Esa es una Hernández, buena Pedro entrevista. Miguel. Es una buena entrevista donde ¿Dura? el presidente declara su desacuerdo con la línea editorial de la jornada. Es por otras causas, si quieres, ¿no? Pero no crees Pero que los medios... además me estás poniendo un ejemplo muy tramposo, porque son los medios más abiertos, que ni siquiera así llegan a ser Tú dices tan la abiertos. jornada. La jornada y Reforma. Sí. Reforma no acepta que es militante, ¿eh? ¿Es que no es militante de qué? Pues es militante de la derecha. Es un periódico conservador, todo el mundo lo sabe. Pues sí, pero que digan que están haciendo oposición al presidente. Pero todo lo demás, todo lo que hay entre medio, todo que es la mayoría del mercado mediático mexicano, van navegando con la bandera de la neutralidad. Es lo que nos dejó quizá el discurso del tránsito a la democracia, avergonzarse de las militancias y de los valores de uno. Y entonces, que sea vergonzante si eres de izquierda, que sea vergonzante si eres empresario y militas políticamente porque te pone en cuestión. Entonces, no, yo creo que es más sano que todos ventilemos públicamente nuestras preferencias y razonemos en público. Pero siempre teniendo un compromiso con la verdad. Claro. Pues o sea, sí, claro. Al final, quien se pone frente a un micrófono tiene un compromiso con la verdad. Más allá de si milita, si tiene unas ciertas ideas, Pues sí. una forma de entender el por eso, mundo. claro. O sea, por eso creo que el periodismo militante de pronto es tan problemático. Por eso. Porque le vale la realidad. Sea de un lado o de otro, Gibran, ¿eh? No, ¿Le pero vale la realidad? no, claro que no. Claro que sí. El periodismo militante se acerca desde un punto de vista a esa verdad. Y tú y otros periodistas con ese punto de vista militan en el liberalismo. Militan en el liberalismo como punto de vista periodístico. Y eso es una militancia. Y eso no quiere decir que te valga la verdad. Para nada. Pero para nada. Quiere decir que defiendes ciertos valores, desde esos valores, desde ese lado, te acercas a la verdad. Uno siempre está parado en un sitio en el mundo. Sí está claro. No puede estar parado en todos los sitios, en todos los puntos de vista. Puede exponer puntos de vista ilustrativos de allá, de acá, del otro lado. A eso es a lo que puede aspirar. Pero eso no quiere decir... A ver, dime en qué se diferencia alguien que se acerca a la verdad desde el punto de vista del liberalismo, alguien que se acerca desde el punto de vista del marxismo, de la izquierda. Bueno, hay valores finales que te condicionan la lectura de la realidad. Por ejemplo, en el caso de la democracia, ¿cómo se lee al gobierno del presidente López Obrador? Si uno se acerca desde el punto de vista de la izquierda, considerando que la democracia es el régimen de la soberanía del pueblo y es un régimen que promete igualdad política, uno va y lee las medidas de dignificación, la política social, la decisión o el ejercicio decidido del poder político como actos democratizadores. Si uno se acerca desde el liberalismo a ver esos mismos actos y concibe la democracia ¿Como cuál en específico? como un set de procedimientos. O sea, como una consulta. Como una consulta, Bueno, pero yo soy muy liberal, pero a mí me parece que es democratizador. Y te diría como el memorándum. No sé qué te parece el memorándum. Me cuesta un poquito más de trabajo el ¿verdad? memorándum. Me cuesta ¿verdad? un poquito Pues sí, más de pues trabajo sí. el memorándum, Pues sí. pero tampoco me parece ningún escándalo. Bueno, pero te cuesta más trabajo. Bueno, y ahí me cuesta está, más trabajo ahí entenderlo. está, fíjate. Bueno, pero entonces, No, precisamente es lo que te digo. Te puede costar más trabajo que a mí. Lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista. Pero los dos podemos reconocer en eso algo legítimo del ejercicio del poder. Totalmente. Los dos podemos ver la verdad desde nuestro lado. ¿Nos acercamos de maneras distintas? Sí. ¿Te cuesta Pero eso me más parece que tiene trabajo que ver con la ese? interpretación. O sea, Pues claro, la pues interpretación uno del interpreta. asunto. No, el uno asunto interpreta, pero creo que el desde trabajo donde está, periodístico, desde los valores que tiene. el trabajo periodístico es No, analizar ese no memorándum. hay descripción No, sin se puede interpretación. escribir, claro. Sin Se puede interpretación. escribir, por supuesto. No, es que siempre vamos a estar no. en el terreno de la posverdad, entonces. No. Siempre vamos a estar ahí. No. Y eso sí me parece muy preocupante. No, claro que no, pero es que eso... Eso le abre la puerta a los Bolsonaros, a los ¿cómo Trump, a crees? todo este tipo de ¿Cómo gente. crees? No,
esa visión del positivismo. No, lo a sabes ver, bien, yo creo que uno está es superada difícil desde reconocer. desde el siglo XIX. Yo creo que O no hay sea, casi nada superado, pero fíjate. no, pero no, sí lo creo. es que no pero hay, fíjate. no hay una verdad. Siempre que estás No. describiendo algo, lo haces con conceptos que Claro. tienes Pero preconcebidos. tienes que tratar de desvincularte reducir un al poquito de mínimo. esas cosas para que no Claro. estén contaminando todo el tiempo la Claro, forma en que te claro, acercas a la claro. realidad. Claro, no. Y por eso es tan difícil en este tiempo con tanta información. Pero es que con eso no tantos elementos, es con posverdad. tanta opinión. Eso no es Las posverdad. construcciones que hay sí son O posverdad, sea, por supuesto. no, pero Esa construcción la- de a redes ver, alternativas, no, claro. pero puedes y lo ha decir- sufrido Andrés Manuel López Obrador siempre. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o Lo ha no? sufrido siempre Andrés Manuel O López sea, Obrador. claro, pero no es porque se interpreten de modo distinto los hechos, es porque se inventan hechos, se maquillan, se ocultan pedazos Pero también se de... interpretan mal. No sé Y si se eso sea generan interpretar, posverdad, claro. no sé si eso sea interpretar. Yo creo que puede haber interpretaciones distintas, leales a la verdad y que difieran. Por ejemplo, en el caso que te decía de la democracia, yo no creo que Woldenberg, que Chertorivsky, que todos ellos estén siendo perversos por no ver la dimensión democrática del gobierno de López Obrador. Así como algunos que consideran radicalmente democratizador a López Obrador, tampoco creo que lo hagan perversamente. Creo que están viendo el mismo fenómeno, que lo están interpretando con marcos conceptuales distintos, que se están acercando ambos a la verdad, que si dialogaran, probablemente habría un mejor acercamiento. Por eso es importante mantener esos canales de comunicación y no creo que ninguno sea posverdad. No, pues sí creo que la interpretación de muchos No, acontecimientos son posverdad. te hablo de esas dos cosas, pero si quieres hablar de posverdad, podemos hablar de acontecimientos en específico y verás que no estamos tan en desacuerdo. 9:39 con 39 minutos, vamos al corte, seguimos con Gibran unos minutos más y más adelante hablamos con Julián Atilano en su comentario de los viernes. Bueno, mañana con 44 minutos. Gracias por escribirnos al WhatsApp. Ahorita leemos algunos de tus comentarios platicando esta mañana con Gibran Ramírez, quien es académico, analista político, y bueno, nos enfrascamos más bien en un asunto relacionado con el periodismo. Así es. Con el debate sobre el periodismo y la verdad, académico y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 1 año y 4 días de la victoria de Andrés Manuel. Gibran. Así es. ¿Qué valoración haces de este año y 4 días? ¿Lo que esperabas? ¿Más? ¿Menos? ¿Qué valoración haces? Una valoración en general positiva, con todas las dificultades, quizá un poquito menos de las que yo esperaba con que López Obrador tomara el poder. No es fácil desmontar un régimen político nunca. No es fácil cuando se hace una revolución armada, y yo creo que es menos fácil cuando se hace por los votos, porque las resistencias quedan instaladas en el mismo sistema político. Ahora ha sido la convicción de siempre de Andrés Manuel conducirse pacíficamente, entonces tiene que lidiar con lo que hay. Son los momentos en los que están trazando las grandes líneas del régimen. Se está trazando o se está desmontando aceleradamente todo el sistema de intermediarios que gestionaban los recursos públicos. Se destruyó de un plumazo y por los votos el viejo sistema de partidos, un sistema tripartidista, por lo menos desde el año 1997. Se destruyó también el entramado de compras públicas que favorecía la corrupción, centralizando todas las compras en Hacienda, y en ese mismo tránsito se han generado algunos problemas. El gobierno federal ha empoderado mucho a esa secretaría, la Secretaría de Hacienda, también por una inercia histórica que traían de el sexenio pasado con Luis Videgaray, que era una secretaría de jefatura política, y es una secretaría que no tenía experiencia institucional en comprar cosas. Entonces, ha habido problemas con los libros de texto gratuito, ha habido problemas con las medicinas. Es una curva de aprendizaje que tiene que ser muy rápida, que está siendo vertiginosa,
que ha tenido consecuencias negativas, pero que sin duda ha ayudado a combatir la corrupción. Son momentos de tensión que tienen que generarse, como el caso del combate al huachicol, para combatir un entramado corrupto que de otra manera seguiría alimentándose casi inevitablemente. Quiero que me des el mayor acierto y el mayor error en este año para también leerte algunos comentarios del auditorio. El mayor acierto, diría, la subida del salario mínimo o la reforma laboral en su conjunto, y el mayor error, la forma como se ha gestionado la compra de medicamentos. Esa es la que ves más compleja. Martín Valdivia, el entrevistado, tiene toda la razón. No puede comparar a Felipe Calderón con AMLO. Mientras la economía de México era estable con Calderón, en estos momentos el señor López nos lleva en picada, dice. Bueno, mira, en cada cambio de administración la inversión pública baja por la naturaleza política del momento. En los últimos sexenios, la baja menor ha sido en el cambio de administración de Peña Nieto a López Obrador. 0.7, ¿no? Fue de crecimiento en aquel momento. Martín Beltrán, muy bueno el debate y entendible. El caso es que a fin de cuentas a los que nos carga el payaso es a los de abajo, como siempre, dice. Más allá de debates. Ernesto Pardo, para cara a cara, interesante la polémica sobre la grilla en este asunto de la Policía Federal, pero creo que les falta analizar el conflicto laboral. ¿Son razonables las demandas de los policías? ¿La actuación del gobierno para negociar y manejar en este conflicto ha sido buena o mala? Yo creo que no son razonables las demandas de los policías. En primer lugar, porque los que no pasen las pruebas se quedarán en la Policía Federal, a menos de que incurran en conductas que ya estaban prohibidas en la Policía Federal. O sea, no van a perder su plaza laboral. No van a perder su trabajo, van a seguir en la Policía Federal, a menos de que sean gente que está involucrada con el crimen, que sean consumidores habituales de drogas ilegales y esas cosas que de por sí ya estaban prohibidas. O sea, no hay motivo válido para oponerse a esa selección. ¿Qué es eso? Es un proceso de selección y nada más. Nosotros que pensamos que hemos ahuyentado a la audiencia y en general hay buenos mensajes. Saúl dice, hola Enrique, buenos días, qué buen debate, felicidades. 0725, para analizar o interpretar algo hay que tener unas vías de facto a través de las cuales filtramos esa información para llegar a una verdad particular. Y si el lente a través del cual se analiza la información está viciado, puede resultar en una verdad a modo. Aguas Gibrana, la posverdad hay que tratarla con cuidado, pues se acerca peligrosamente a la paradoja de la tolerancia, que es desde donde parten muchas de las decisiones del Ejecutivo y de esta administración en general. Bueno, metió muchos conceptos. Está muy rara metió muchos conceptos, pero bueno. Su noción de la paradoja de la tolerancia. O sea, si no vamos a tolerar lo intolerante, pues entonces vamos a proscribir al calderonismo. Y pues no sé. Si es a lo que se refiere, podría estar de acuerdo. Pero... No. ¿Sí estás de acuerdo con prohibir opciones políticas? No. No, es que no sabía si a eso se refiere. No. Ahorita que nos pase una segunda interpretación. 4350, con todo respeto a su invitado, me suena Antonio Atolini, te dice. Bueno. Son amigos, ¿no? Somos amigos, sí. Son cuates, pero... Nos dice estacionamiento público en la avenida Lázaro Cárdenas, bueno, como siempre a esta hora, en los viernes. José Manuel Covarrubias, los periodistas militantes, los que son abiertamente morenistas, son más honestos y críticos, como Vicente Serrano o John Ackerman, que los que se dicen neutrales. Basta con ver la pifia del periodismo que practican el Reforma, Chumel, Loret y Dresser. Se han equivocado más últimamente. Reforma ha patinado varias ocasiones por poner por delante los valores con los que milita que los hechos, ¿no? Gibran Ramírez, gracias por estar con nosotros, por darnos estos minutos. Tenemos en la línea telefónica a Julián Atilano con su comentario de los viernes. Julián, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a tu auditorio y a Gibran también por ahí. Gracias, Julián. Adelante. ¿Dónde está la oposición? El triunfo histórico del López Obradorismo fue al mismo tiempo un golpe severo contra la oposición. Por ejemplo, durante este año el PRI perdió gran parte de su clientela. Hipotecaron la sede de la CNOP para obtener recursos y la elección para renovar a su dirigencia ha generado tensiones internas. No hay renovación de cuadros. El PAN tiene una estructura poco cohesionada y el fuego amigo no cesa. Perdieron Puebla, uno de sus bastiones, y Baja California, un lugar simbólico para el panismo. El PRD se ha convertido en una fachada, en un cascarón que está buscando traspasar el partido al mejor postor, mientras que el Movimiento Ciudadano solo tiene presencia real en Jalisco, así como un pequeño grupo de legisladores con renombre pero sin respaldo territorial. Ante este panorama, en lugar de mirarse para reconstruirse, la oposición mira la paja en el ojo ajeno,
Su estrategia busca desestabilizar la administración de López Obrador mediante tweets o la firma de desplegados. También, y eso no les ha salido tan mal, han logrado resaltar los errores del actual gobierno. Por ejemplo, los injustificados y lamentables recortes al gasto público. Eso sí que la oposición espera fortalecerse solo con el desgaste del gobierno federal. Sin embargo, esa no es la mejor estrategia. La aprobación del presidente es del 60% en promedio. Se está consolidando una red de apoyo mediante la política social y en las redes sociales hay un aceitado grupo de simpatizantes que generan contrapesos. En general, el apoyo en tierra y aire es orgánico. En eso radica su fuerza. Además, es probable que su popularidad crezca cuando se materialicen sus propuestas de obra pública y se termine el subejercicio presupuestal de estos primeros meses. La oposición, además de mirarse a sí misma para poder reinventarse, necesita salir a la calle, sudar y construir una narrativa verosímil, una que reconozca los errores y los aciertos de la cuarta. Si esto no sucede, las banderas de la oposición las tomarán personajes altamente carismáticos, lo cual es dinamita pura en las redes sociales y un arma de doble filo. Finalmente, una debilidad del gobierno López Obradorista es que es un proyecto centralista. Sus tentáculos no llegarán a ciertas regiones del país y tal vez en esos resquicios se esté construyendo o se pueda construir una nueva oposición. Puede ser en el sur, con los afectados del Tren Maya, en el Bajío o en el norte, donde no ha logrado permear la cuarta transformación. En esta reconfiguración del orden político también se reconfigura la oposición, la cual puede ser de izquierda, de derecha o una mezcla sui generis. Hay que mirar menos a los partidos de siempre y mirar más a las organizaciones sociales, pues son bombas de legitimidad que rápidamente pueden lograr relevancia nacional. Tal vez ahí está la próxima oposición. Enrique, muchas gracias. Fuerte abrazo, Julián. Saludos. Ahí está el comentario de Julián Atilano. Gracias por todos los mensajes. Hay muchísimos mensajes al WhatsApp, opiniones. Yo creo que los viernes hemos tratado de que sea así, que sean deliberaciones, más diálogo, tratar de analizar desde un punto de vista más profundo lo que sucede en la realidad, y creo que el debate es un ejercicio que no explotamos mucho en México. Le tenemos aversión a disentir, le tenemos aversión a colocar y a contraponer ideas en el centro del debate público, pero creo que es la única forma en la que pues, gente que piensa distinto puede de alguna forma ir dirimiendo sus distintas posturas en torno a los temas públicos. Por lo tanto, creo que el debate siempre debe ser bienvenido en una sociedad democrática. Nos vamos, el próximo lunes vamos a tener una mesa de seguridad con especialistas. Vamos a analizar la Guardia Nacional, el despliegue en Jalisco, a dónde llegan, cuáles son la probabilidad de que tenga éxito y se reduzcan los índices de violencia a corto y mediano plazo. Eso nos podrá ayudar a entender un poquito la eficacia del proyecto de seguridad de López Obrador y si tendrá o no resultados en el corto y mediano plazo. Soy Enrique Tucen y el próximo lunes a las 9 retomamos el diálogo. El tiempo no se cuenta,